Vamos a describir un poco lo que es el género de orquídeas Odontoglossum. Su nombre se debe al griego odontos, que significa diente, y gloso, que significa lengua. En pocas palabras sería una lengua con dientes, cosa muy extraña, pero bueno, así son las cosas. Es una especie originaria de los Andes suramericanos. Consta más o menos de unas 100 especies y el interés ornamental de esta planta básicamente en que produce gran cantidad de flores en una sola vara. Además son unas flores muy vistosas, generalmente predomina el color amarillo y los cafés, aunque los hay blancos también y de otros colores. Son relativamente fáciles de cultivar en zonas frías y templadas. Según la nueva nomenclatura o clasificación taxonómica, muchos fueron trasladados al género Oncidium, pero en general los taxónomos o coleccionistas más tradicionales los seguimos reconociendo solamente como Odontoglossum. Esto se debe a que realmente los estudios taxonómicos no es que sean muy confiables, y esto ha ocasionado más que todo es confusión y los géneros van, los géneros vienen. Entonces, para no evitar estas cosas, lo seguiremos llamando Odontoglossum por el momento. A grandes rasgos vamos a ver cómo se cultiva este género. En cuanto a luz, requiere de una buena iluminación, más o menos de un 50%. No toleran el sol directo. Aunque la carencia de este puede ocasionar un crecimiento deficiente de los bulbos y además disminuir la cantidad de flores y la calidad de las mismas. Por lo tanto, es bueno que tenga buena iluminación, sin exagerar, sin llevarla completamente al sol, ya que puede quemar también las hojas y dañar los pimpollos. Son plantas epífitas generalmente, por lo tanto les gusta estar en sitios muy ventilados sin que lleguen a deshidratarse. Les gusta tener sus raíces con buena ventilación, con buena corriente de aire. Por lo tanto, no se deben colocar en sitios extremadamente cerrados. Este género no es de clima caliente. Su clima ideal está entre un máximo de 24 grados y un mínimo de 12 grados. Cuando la temperatura es demasiado alta, la planta puede presentar un crecimiento deficiente y lo mismo en su floración. La humedad es una planta de bosque de niebla generalmente, sea con una humedad relativa entre 60 y 80% en el aire. El riego. No se debe regar todos los días, aunque sí debe tener un buen suministro de agua y ojalá que sea limpia, especialmente en la etapa de crecimiento de los nuevos brotes. Generalmente se debe regar unas 2 a 3 veces en la semana. Depende mucho del criterio de la persona que lo está cultivando y que vea que no esté tan reseco, pero tampoco que encharque en las raíces. Es recomendable preferiblemente que entre un riego y el otro el sustrato se alcance a secar, que no tenga humedad. Ahí es el momento ideal para regarlo. El riego, que parece que es la hora más aprovechable, la hora ideal, es en las horas de la mañana,
aunque realmente en la naturaleza esta no tiene horario. Entonces, si nos vamos a fijar en la naturaleza, realmente no tendría ninguna trascendencia el horario de riego. Sin embargo, la experiencia dice que es mejor en la mañana. Y tener en cuenta que el recipiente, la maceta, matera en el recipiente en que se encuentre cultivada la planta no quede agua depositada, no quede agua retenida allí, porque puede ocasionar el deterioro de la planta, se pudren las raíces y finalmente la planta muere. Además de que es muy susceptible a los hongos, puede atraer hongos que pueden matar la planta. Este género se puede fertilizar con abonos foliares en una proporción de 1 a 1000, es decir, 1 centímetro cúbico de fertilizante líquido por 1 litro de agua, o 1 gramo por litro de agua, bien disuelto. Puede aplicar una vez a la semana y no tiene ningún problema con esto siempre y cuando sea soluble. También se puede utilizar osmocote o fertilizantes de liberación lenta que ya se aplicarían siguiendo las instrucciones del fabricante. Generalmente hay osmocote de liberación lenta de 90 días, de 180 días y hasta de 1 año. La cantidad es proporcional al tamaño de la maceta donde esté la planta. Las plantas se pueden dejar en la misma maceta y con el mismo sustrato un promedio de entre 2 y 3 años. Depende del sustrato que estemos utilizando. ¿Cuál es el detalle allí? Que los sustratos con el tiempo y al estar expuestos a la humedad se van descomponiendo, van formando una masa y van cada vez reteniendo más humedad, lo que puede llevar a que finalmente la planta muera. Es esta básicamente la razón por la que se debe repotear o trasplantar una planta cada determinado tiempo. Como sustrato se puede, para cultivar el Odontoglossum, se pueden utilizar el pino, pátula, la corteza, carbón vegetal, que es también muy bueno en eventualidades de que no se consiga el sustrato o la cáscara de pino. También es bueno el capacho de coco, pero con tener en cuenta de que no vaya a quedar muy denso ni solamente eso, porque puede llegar a convertirse en una esponja que retiene mucha humedad. Es bueno también utilizar icopor, que es un material que no retiene humedad, un material sintético. La cáscara de coco también y todo lo demás, lo anterior mezclado, de tal manera que queden bien ventiladas las raíces, no queden apretadas tanto, tengan libertad para desplazarse dentro de la maceta y no haya retención excesiva de humedad. El tamaño del sustrato, en caso de que se utilice pino pátula, debe ser entre 1 y 2 centímetros de diámetro, más o menos el tamaño de ese sustrato. Más adelante estaremos subiendo otros videos, haciendo otros videos y hablando específicamente de cada variedad de Odontoglossum, ya que tampoco el 100% de los Odontoglossum hay que cultivarlos de la misma forma. Espero haya sido de su ayuda y sea de su agrado esta pequeña instrucción. Muchas gracias.